Buen día tengan todos ustedes. El día de hoy, en este video, vamos a hacer un rubber ducky con Arduino Uno R3. Normalmente se hace de manera preconfigurada en el Arduino Leonardo y creo que en el Nano. En el Arduino Uno no viene compatible con la comunicación serial de teclado. Para eso tenemos que hacer unas configuraciones que en este video vamos a ver cómo se hace. Bien, los pasos que vamos a seguir son los siguientes. Vamos a instalar los componentes que necesitamos. Vamos a agregar la librería para que nuestro Arduino haga pulsaciones de teclado. Vamos a subir el sketch Arduino. Vamos a agregar el driver que posteriormente les voy a explicar cómo funciona, pero ese driver es el que nos va a servir para flashear nuestro Arduino. Bien, antes de empezar con esos pasos, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que nosotros vamos a modificar en nuestro Arduino, lo que vamos a manipular. Primero, vamos a ver que esta placa, que es el microcontrolador Atmega 16U2, que es el encargado de convertir la comunicación del puerto USB a serie. Acá, en este microcontrolador, es donde está el bootloader de nuestra placa, la que posteriormente nos va a servir para subirle código a nuestro microcontrolador principal, que es el Atmega 328P. El Atmega 328P, que es el microcontrolador donde se programa para manipular sus entradas y salidas. Bien, recordemos que este Atmega 16U2 es donde está el firmware, que es lo que nos indica cómo va a trabajar la comunicación por este puerto de acá, ya sea que nos vaya a servir de teclado o como USB serial para que nuestro Arduino IDE nos lo identifique. También vamos a manipular primero estos puertos, que son los puertos ICSP, que son los que se comunican con nuestro Atmega 16U2 para hacer el flasheo con el bootloader. Vamos a utilizar este cristal oscilador, que es el que es necesario para el funcionamiento del reloj de este microcontrolador. Vamos a utilizar este componente para hacer reinicios. Más luego les explico más detalladamente los pasos a seguir. Bien, entonces empezamos por el primer paso, que consiste, perdí el mouse, déjalo aquí, que consiste primero en instalar los componentes. Bien, entonces, ¿qué componentes necesitamos? Vamos a requerir el software de Atmel para el reflasheo, que viene siendo este flip, pero para que este flip nos funcione en nuestra máquina es necesario que tengamos el Java Runtime y el JDK. Yo estos archivos se los voy a compartir, pero como mi máquina es arquitectura de 64 bits y estos archivos los tengo para 64 bits. Si sus máquinas son de 32, simplemente van a la página de Oracle y lo descargan. Es muy sencillo descargarlos. Listo. Necesitamos la librería y los archivos X, que es el de keyboard para que nos funcione como teclado y el USB serial para que nos lo reconozca nuestro IDE de Arduino. Ok, ya teniendo estos componentes instalados, proseguimos con instalar la librería a nuestro IDE de Arduino. ¿Eso cómo se hace?
Hay dos formas yo conozco dos formas de agregar una librería líder. La primera es con el administrador de bibliotecas o el library manager, o agregándolo por un zip, que es como lo vamos a hacer. Entonces, como vieron, vamos a programas, incluir librería y añadir biblioteca zip. Aquí cargan el archivo que yo les voy a compartir. Voy a dar a abrir. A mí me sale este error de que ya existe porque yo ya la tenía previamente agregada, pero a ustedes les va a salir correcto. Para comprobar esto, vamos a ir a ejemplos, archivo ejemplos, buscamos el nombre de la librería que llama 1 HID Keyword Library Master y vamos a poner por ejemplo el keyword Hello World, un ejemplo que viene en la librería. Entonces, para ir un poquito ordenados, vamos a ir marcando lo que ya llevamos. Entonces vamos a seguir a subir el sketch. Ya con nuestra placa conectada, vamos a subir. Esperamos tantito que suba, listo. Ya tenemos el sketch subido. Ahora vamos a proceder a agregar el driver que va a ser necesario para flashear nuestro Arduino. Para eso, primero se los explico aquí en esta gráfica y luego se los muestro en cámara. En nuestros puertos ISP y CSP vamos a coger nuestro pin 1 y lo vamos a conectar a un puerto de ground. Puede ser este o este acá. Yo les pongo este porque aquí fue donde físicamente lo tengo conectado. Posteriormente, con esa conexión vamos con otro ground a tocar este componente hasta que haya intermitencia acá. Solo eso dura un segundo. Luego con ese mismo jumper o cable, lo que ustedes hayan conectado en ese puerto, vamos a tocar el costado derecho del cristal oscilador también por un segundo. Esto no va a ejecutar ninguna intermitencia, pero sí va a reiniciar el reloj de la placa ATmel 1602 de esta. También un segundo, eso no tiene mayor cosa. Y posteriormente vamos a instalar el driver, ya les voy a explicar cómo. Entonces, primero vamos a ir a nuestro administrador de dispositivos, presionando ventana de Windows más R y digitando def mg mt.msc. Aquí vamos a buscar nuestro Arduino. Noten que aquí está como puertos COM, que es el COM 4. Ahora, bien, para conectar al pin 1 el puerto ICSP, el pin 1 al ground, yo utilicé un jumper que es hembra macho hembra y para el otro proceso que les expliqué antes utilicé un macho. Ambos están conectados, ambos jumpers están conectados al negativo. Bueno, luego de haber conectado el pin 1 del puerto ICSP a tierra, vamos a continuar a tocar los componentes una vez hasta que suelve intermitente.
mal conectado. Ahí. Y luego a nuestro costado del cristal. Listo. Luego de haber hecho esto, vamos a desconectar. Y ya nuestro Arduino estará en modo DFU, modo programador. Acá en nuestro administrador de dispositivos vamos a buscar un nuevo hardware y como podrán ver ya no está nuestro puerto COM4 que pertenece a Arduino, pero se creó una nueva categoría de Atmel USB Devices. Atmel es la marca de los microcontroladores de nuestro Arduino. Aquí nos lo estará conociendo ya como el Atmega 16 U2, está en modo DFU. Luego de haber hecho esto, nos vamos a nuestro software de Flip. Vamos a ir a este icono USB Open. Olvidé explicarles que es importante que cuando esto les aparezca acá hay que instalar el driver. Olvidé explicarles lo del driver. Para eso tienen que clicarle clic derecho, propiedades, perdón, clic derecho, actualizar controlador, buscar software de controlador en el equipo y en la ruta en la que nosotros instalamos el Atmel Flip vamos a ir a la carpeta USB. Como aparece acá, en mi caso archivos de programa 86 Atmel Flip 3.4.7 USB. Vamos a siguiente y ahí me va a aparecer que ya está instalado porque yo lo tenía instalado previamente. Es importante este paso. Listo. Luego de haber hecho esta instalación, ahora sí, nos vamos a nuestro software de Flip. Vamos a este icono USB Open. Si no hacen el proceso anterior de la instalación del driver, les va a salir error a la hora de darle Open. Listo. Ahora, recuerden que ya nosotros montamos un sketch que era un Hello World. Ya está en nuestro controlador, en nuestro microcontrolador Atmega 328P. Ahora vamos a proceder a flashear el controlador Atmega 18U2 a keyboard, teclado. Para eso vamos a cargar el archivo exe y vamos a cargar el keyboard. Vamos a dar en OK y le vamos a dar en Run. Ahora nuestro Arduino funciona como teclado. Este sketch, que es lo que hace, me imprime Hello World de diferentes formas, de una vez, letra por letra, así. Vamos a probarlo. Para esto tenemos que simplemente conectar nuestro pin 1 del puerto ICSP al ground, así, desconectarlo y vamos a desconectar nuestro Arduino del equipo. Lo vamos a reconectar. Esperamos un segundo. Como podemos ver, ya nuestro Arduino está funcionando como teclado. Ahora, si yo quiero instalarle otro código al Arduino para que haga algo diferente, como hacer un payload o un shell reverse, tenemos que volver a flashear nuestro Atmega 16U2 a USB serial. Pero ya no es necesario hacer
el ground con el cristal ni con el componente de reseteo, porque ya tenemos instalado nuestro driver. Simplemente tenemos que con el jumper hembra macho o con el cable como ustedes lo hayan hecho, pasar del pin 1 del puerto ICSP al ground. Para esto seguimos. Entonces, listo. Vamos a seguir acá. Un segundo, pongo la cámara acá. Quedo pensando. Ok, ya lo veo. Acá, flash, para que se vea. Les voy a, antes de mostrarles esto, les voy a mostrar que si yo, así como está el Arduino, trato de conectarlo, va a sacar un error. Para esto tenemos que conectar nuestro Arduino, nuestro pin 1 al hembra, desconectarlo y ya en el flip le damos open y perfectamente nos da. Le vamos a instalar el USB serial, que es el que hace la conexión con nuestro IDE. Vamos run y nos sale error. Veremos qué pasa. Vamos a cargarlo. Cerremos la aplicación, abrimos de nuevo. Carguemos nuestro USB serial. Y ahora sí. ¿Qué será el programa? El software. Listo. Ahora nos lo debe reconocer con el Arduino. De momento no me va a salir porque debo desconectarlo y conectarlo. Aquí no me aparece, pero si yo lo desconecto del equipo y lo vuelvo y lo conecto, ahora sí me aparece. Bien, voy a subirle otro sketch, que es uno que yo tengo acá, que lo que hace es abrirme el CMD y meter un comando print tree. Le vamos a subir yo les voy a compartir este script. Listo, y ya quedó subido. Entonces volvemos y repetimos. Conectando al pin 1 de los puertos ICSP DFU al ground. Lo desconectamos. Vamos al software flip. Damos la conexión. Elegimos nuestro keyboard. Damos run. Y listo. Ya lo que resta por hacer es desconectar y conectar nuestro Arduino para que nos corra nuestro payload. Vamos a volverlo a hacer que quizá es un poquito rápido. Bueno, me está poniendo un problema con el tiempo. Eso simplemente quiere decir que este delay está muy cortico. Vamos a arreglar un momentico, pongámosle un segundo. Estos son milisegundos. Un segundo. Rápidamente vamos a volver a convertir a nuestro Arduino en un... que yo estoy haciendo en background la conexión del puerto, el del pin 1 a ground, para no volverles a mostrar cómo hacerlo rápido. Ese sería... claro, desconecte y conecto. Subimos.
quedó subido. Vuelvo y conecto el pin 1 al ground, desconecto, abro el flip, lo selecciono, pongo el keyboard, lo corro, listo. Desconecto el Arduino, lo conecto otra vez, esperamos. Y ahora sí. Era cuestión pues del delay, que le puse un delay de 300 milisegundos, entonces casi que me le está haciendo el tiempo. Bueno, espero que les haya gustado este video. Cualquier duda, inquietud, con gusto la atiendo. Hay un problema con el que ustedes se van a encontrar, y es que si ustedes, la distribución de su teclado es en español, y ustedes quieren que en vez de, por ejemplo, acá tree, les ponga un shoot down, barra R, barra T, 02, por decir algo. Si su distribución está en español, este carácter lo va a reconocer como este, como este. Entonces, los payload que ustedes hagan acá con caracteres especiales solamente van a servir para teclados con distribución en inglés. O lo que pueden hacer es irse a la librería, bueno, las librerías están acá en administrar documentos Arduino, ir a la librería HID, HID Keyboard, y cambiar el HID Keyboard.map, que es donde están todos los bytes que equivalen a los caracteres especiales y teclas.